Pues estamos con Juan Jesús, aquí en Hacienda Perdida, en La Orotava, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo es tu nombre completo? Juan Jesús Sánchez Ramos. Sánchez Ramos. Ah, pues mira, yo también soy Ramos. A lo También. mejor somos familia. Pues puede ser, a lo Puede mejor. ser. Y son tres generaciones, me comentabas, de constructores. Sí, correcto. El primero que empezó de forma casi accidental, Sí. pues fue mi abuelo, Gumersindo Sánchez Aguiar. Después, pues de todos los hijos, es verdad que algunos han hecho sus pinitos, pero mi padre, Gumersindo Sánchez Delgado, fue el que siguió un poco más al 100% con la tradición, ¿no? Sí. Y bueno, y después yo como tercera generación, pues para que el trabajo no se perdiera y la tradición no quedara en el olvido, pues bueno, pues también me involucré un poco en el proyecto, ¿no? Sí, sí. Y son todos los tres naturales de aquí, de La Orotava. Bueno, mi abuelo no, mi abuelo es de Las Palmas y bueno, tiene una trascendencia entre Cuba y Las Palmas, pero mi padre sí, mi padre es de aquí de La Orotava y yo también soy de La Orotava. Sí. Y de casualidad tienen relación, esto por curiosidad simplemente, con el constructor Aguiar de Galdar, de Las Palmas, ¿o no? O no tiene que ver. Que pueda haber algún Sí, cruce en las familias por el apellido y demás, sí, podría ser, porque sabes que el árbol genealógico en Canarias sí. es de muy amplio espectro, ¿no? Mm. Pero no, que tengamos así familia directa, no. Sí, no. ¿Cuándo nacieron cada uno? Y en el caso de tu abuelo, pues me imagino que ya falleció. Sí, mi abuelo nació en 1919, ¿vale? Falleció en 1993. Mi padre, pues, nació en 1945, sigue con nosotros, no ha podido estar por motivos personales, pero bueno, todavía está ahí bien, Sí, sí, fuerte. sí. Y yo, pues, que nací en el año 1977. Ajá, sí, señor. ¿Y los tres, alguno de los tres se dedicó profesionalmente al mundo de la construcción lo han compatibilizado siempre con otras profesiones? Siempre, siempre fue compatibilizado. Te comento, mi abuelo fue viverista, ¿vale? Que eran los que se dedicaban a trabajar en el vivero, en el monte, los parques recreativos y Sí, demás. sí. Mi padre de profesión fontanero, de fontanería y servicio técnico, ¿vale? Y yo pues soy instalador de baja tensión y telecomunicaciones. O sea, como puedes ver, son Sí. tres oficios completamente diferentes, pero que nos une la pasión Sí. por el timple, ¿no? Sí, sí. ¿Y el interés en la música de dónde viene? Bueno, pues yo Por creo parte de que, tu abuelo. sí, yo creo que mi abuelo era muy novelero, ¿vale? Por así decirlo, y le gustaba tocar en bailes, ¿vale? Tocaba el violín, Ajá. los hacía y los Sí, tocaba, sí, y en los bailes de salón que se usaban antiguamente en aquella época, se iba con los grupos de amigos, los tocadores, guitarras, timples y demás, pues bueno, por ahí. Entonces, oye, pues quieras o no, la familia parrandera pues sigue la tradición parrandera y bueno, pues hasta ahí hasta los hemos días. llegado, Sí. hemos llegado. ¿Han estado algunos en grupos folclóricos? ¿Algún grupo Sí, musical? el que ha estado en grupos folclóricos he sido yo. ¿Vale? Ajá. Yo sí es verdad que también he tenido una trayectoria de agrupaciones folclóricas, desde la Rómulo Betancourt de La Orotava, al Liceo Taoro, ¿vale? Agrupación Eslava y bueno, algunas agrupaciones Sí, que han quedado sí, ya disueltas y que sí, ya no existen, sí. pero mi padre y mi abuelo no. Solamente yo como tercera generación, a lo mejor por la sociedad en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Sí. Que ha sido un poco más accesible para eso. Y esa es la verdad. Ellos con la parranda tenían ya bastante. La verdad que sí. Sí. Y el interés por el timple, imagino que surge natural cuando, pues si ellos eran parranderos o siempre han estado vinculados a la música, pues el hecho de construir timples, y más aquí en la Orotava, es una cosa un poco, pues, natural, directa, ¿no? Imagino. Sí, piensa que mi abuelo decide construir su primer timple por la historia que me han contado y demás. A lo mejor personas que ven la entrevista, incluso más allegados a mi abuelo que yo, siendo nieto, ¿no? Pues podrían a lo mejor corregirme, pero hasta lo que yo sé, pues tal día como hoy, por ejemplo, le llegaron con un timple roto. Mira, oye, pues cogió medidas, lo reparó, cogió medidas de aquí y de allá, empezó y los primeros les salió, me imagino que como nos salió a todos, ¿no? Rana. Pero después pues fue involucrando y fue mejorando la técnica. Mi padre mejoró la técnica de mi abuelo
Y yo no he podido mejorar la técnica de mi padre, pero bueno, por lo menos la mantengo. Sí. Y hasta el momento, Sí. porque no me dedico al 100% al timple, ¿no? Sí. Entonces, bueno, poquito a poco Sí, intentaremos llegar lo más lejos que podamos. Sí. Entiendo entonces que cada uno ha sido el maestro, o sea, tu padre fue tu maestro y tu abuelo fue el maestro de tu padre. Correcto. ¿Tu abuelo nunca tuvo relación con otra persona al principio, sino fue todo autodidacta? Autodidacta. Mi padre sí es verdad que arrastró la sabiduría de mi abuelo, Sí. yo la de mi padre, pero como dato curioso, el replique del timple no lo aprendí con mi padre, lo aprendí con Sí. mi abuelo. Entonces, claro, hubo un vínculo y una unión entre mi abuelo y yo, Sí, ¿vale? sí. Que ya se saltó mi padre por medio, ¿no? Sí, sí. Pero sí, los tres hemos, bueno, como mi abuelo no, pero mi padre y yo sí hemos tenido un maestro, claro, Sí. que fue mi abuelo. Sí, sí, señor. ¿Cuáles eran y son ahora las aspiraciones como constructores que tienen ustedes? Bueno, el timple tenemos que reconocer que ha evolucionado a niveles impensables hace décadas, ¿vale? Donde han introducido grandes tocadores que todos conocemos, el timple de manera espontánea en una incluso banda sinfónica, ¿vale? Pero nosotros nos hemos centrado más en el timple tradicional, en el timple de parranda, en el timple de momentos, ratitos, no dejando, es verdad que hemos hecho algún timple de concierto, de un poco más de nivel, pero no es donde nos hemos centrado más en el timple que todo el mundo quiere comprarle a su hijo para tocar en la romería, Sí. o tocar en cualquier fiesta o en cualquier agrupación sin, ¿vale?, que esto sea un timple de mala calidad, Sí. ni un timple barato ni hecho de forma continua como si fuera una fabricación. Sí. Siempre es un timple personalizado, nunca jamás hemos sacado timples iguales. Y nada, la dinámica nuestra es esa: timple para la parranda, timple para los tiempos de antaño, cómo se tocaba el timple, ¿no? En esa época, pues es lo que hemos intentado mantener y llevar, sin quitar mérito, porque me quito el sombrero ante las bellezas que construyen compañeros del sector, ¿vale?, que hacen maravillas. Sí. Señor. Para ustedes, ¿qué es un buen timple? ¿Qué características tiene que tener un timple para que sea un buen instrumento? Bueno, un buen timple, lo principal es un buen sonido. Siempre es un buen sonido. Puedes tener un timple feo de ver, pero el sonido te puede enamorar. Y para gustos de sonidos también va la persona. Hay personas que les gusta un timple más agudo, otros les gusta un timple más roncollo, que es como más grave, ¿no? Y en definitiva, pues te podría decir que lo primero, el sonido, ¿vale? Lo segundo, ¿cómo se dice? La forma en la que tú puedas maniobrar el timple, ¿vale? La comodidad, ¿vale? La ergonomía del timple. Y en tercero, pues la estética, está claro, ¿no? O sea, siempre vas a tener un timple que es muy cómodo, pero no es buen sonido. Y un timple que tiene un buen sonido, pues siempre no es muy cómodo. Entonces, encontrar ese elemento exacto, perfecto, es complicado, ¿no? Pues yo creo que ese es lo que se valora en un timple, ¿no? El que tenga esas tres cualidades. Sí, señor. ¿Los timples de ustedes tienen algunas características propias o algún rasgo que con simplemente verlo podamos saber que procede aquí de esta casa? Bueno, sí. Normalmente lo que solemos o lo que hemos copiado de mi abuelo y de mi padre es el cebrado que nosotros llevamos, ¿vale? Lo que es el forma de cebra, que está muy popularizado ahora, ¿no? Pero que lo hemos introducido lo que es en la boca del timple, ¿vale? Y normalmente lo que es en el brazo, en la zona del clavijero, ¿vale? Y después, pues nada, lo que es el camellito, ¿vale? Que también lo solemos hacer con listras, en vara no lo hacemos liso, ¿vale? Y bueno, por supuesto el etiquetado, ¿no? Sí, claro. El etiquetado es el que dice que, pero bueno, si le quitas la etiqueta te reconozco un timple si es nuestro, ¿vale? ¿Tienen alguna referencia, aparte de evidentemente cada uno de los miembros de la familia, supongo que será una referencia para los otros miembros, pero fuera de aquí de la casa tienen referencias como constructores en otra gente?
Bueno, referencias no, realmente nunca nos hemos apoyado en otros constructores para realizar timples. Es verdad que otros compañeros del sector pues nos han pedido consejos, no a mí, sinceramente a mi padre que es el maestro mayor, ¿no? Él es el que nos ha, por así decir, nos ha puesto luz al camino de todo, ¿no? Y sí que conozco muchos de los luthiers, ¿vale? Que incluso puede ser que también estén entrevistados por ti, que han pues pedido referencia y han pedido apoyo en algún momento conflictivo de que, oye, no me sale, oye, ¿cómo lo haces? Eso sí, pero nosotros pedir referencia, la verdad es que nunca. Si es verdad que a mi abuelo o a mi padre, ¿qué puedo hacer con esto? Tengo esta duda, ¿cómo puedo doblar esta madera? Sí. Pues un poco, ¿no? Sí. Pero más allá no hemos pedido referencia a otros luthiers, ¿no? Sí. ¿Más o menos cuántos timples hacen al año? ¿Tienen alguna tirada de producción? Oh, no, esto es esporádico. O sea, mi padre, pues, a lo mejor tenía una buena racha y hacía 10 timples al mes. Sí. Y pues para su colección porque resulta que le regalaban una madera y la aprovechaba al máximo para sacar el número máximo de timples. Y yo, pues claro, debido al estado laboral, pues es verdad que a lo mejor pues puedo hacer 2, 3 timples al año, ¿vale? O sea, la edición mía es muy limitada, porque ya te digo, no me dedico a esto al 100%, Sí. pero bueno, son 3 timples o 4 timples o 5 timples al año que se hagan, pues oye, pues son 5 timples que quedan ahí para la prosperidad, ¿no? Y es verdad que, bueno, ya mi padre bajo rendimiento, ya lo hace pues alguna cosa esporádica, perdón, pues de terminar alguno que tiene pesado o tal, pero ya no es como antes cuando él, pues en su juventud o cuando estaba antes o recién jubilado, pues tenía tiempo libre y en vez de pasarlo pues por ahí, pues se metía aquí y sacaba pues más timples, ¿no? Sí. Y esos timples, entiendo que si los que vendan al año, el X número, son por encargo, ¿no? A tienda no venden. No vendemos a tienda y de hecho ya no vendemos timples, Sí. ¿vale? Los últimos timples que nosotros hemos realizado han sido para regalos de familiares, ¿vale? Hemos regalado, me gustaría que todos mis sobrinos, Sí. ¿vale? El día de mañana tengan todos un timple mío, Sí. ¿vale? Y así pues los he ido haciendo poco a poco. Yo hasta la fecha no he vendido ni un timple, Sí. todos han sido encargos que me han hecho, ya te digo, familiares y demás, pues sin ánimo de lucro, pues se los he regalado y demás, ¿no? Y después, bueno, la trayectoria de mi padre para detrás, pues la verdad no te puedo decir, pero sí es verdad que han salido bastantes timples, Sí. pero que no es un sistema de economía, de fabricación, producción y venta, no es en ese caso, porque si no hubiera tenido que darse de alta y demás, y no es el caso, ha sido algo más pues de compadreo, ¿no? Sí. Sí. ¿Los timples ustedes qué madera suelen utilizar y qué tiros también suelen...? Bueno, las maderas tenemos de todos tipos, o sea, desde la madera de nogal, que es la más habitual por la zona, el plátano de olivo, Sí. pues la morera, incluso de aguacatero, ¿vale? O de nisperero, ¿vale? También hemos hecho, y el palo santo, que claro, todos sabemos que el palo santo es una de las maderas más nobles, ¿no? Más acústicas y demás. Y después de las tapas, pues de cedro, de pino, de abeto, pues, ¿sabes? De un sinfín de maderas que son de fácil acceso a ellas Sí. y de muy fácil trabajar, ¿no? Que son muy maleables. Sí. Respecto también a las maderas locales, imagino que estarán al loro cuando pues, se cae un árbol en una finca, cuando cortan un árbol para Sí. conseguirlas, ¿no? Claro, normalmente ya los que nos conocen, pues nos dicen, oye, mira que el temporal tiró un plátano de olivo, oye, ¿te interesa? Si te interesa, viene, lo cortas y te lo llevas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues una forma de buscar Sí. materia prima, primero porque al propietario de la finca se lo quitas de encima, sin necesidad de tener que pagar Sí. por ello, Sí. y nosotros nos dotamos también Sí. de material, ¿no? Y bueno, ya te digo, a lo mejor un nogal que lo parte o
un trozo de rama bastante considerable donde se puede sacar aros o fondos, pues también lo solemos, ¿no? Tenemos las motosierras, ¿vale? Con el carnet, porque nos obligan a tener carnet de motosierra, y vamos y los tronchamos y los traemos al almacén, ¿no? Al almacén, no, bueno, al garaje, que lo tenemos allí para que se cure a la sombra, y de ahí después sacamos en la carpintería, pues nos los cortan a cierta medida, ¿vale? Y donde sacamos las chapas de los fondos, los aros y las tapas. Y respecto a las maderas que no son locales, como por ejemplo el pino, el cedro, el palo santo, ¿esas sí las mandan a pedir a la península? Sí, el palo santo sí lo mandamos a pedir a península, ¿vale? Porque son maderas que aquí no, evidentemente no están. Y bueno, y los materiales como las clavijas o los trastes y demás, pues a lo mejor hacemos un pedido y con la capacidad de producción que tenemos, que es muy pequeña, el pedido nos dura para 5, 6 o 7 años. O sea, que no es una cosa de que estemos en constante pedido porque no tenemos esa producción masiva, ¿no? Sí. ¿Tienen algún proceso de construcción propio o que hayan desarrollado ustedes? Veo que utilizan molde interno, por ejemplo. Sí, correcto. La técnica es de la que evolucionó de mi abuelo a mi padre y a mí, ¿vale? Sí. Muchos artesanos que conozco, muchos luthiers, pues hacen lo que es la tapa y van cerrando aros hasta que terminan con el camellito, ¿no? Con el fondo. Nosotros no, nosotros empezamos con el fondo, aros, ¿vale? Aros, fondo, y después terminamos con la tapa, ¿vale? O sea, no sé, nos hemos acostumbrado a esa técnica y muchos compañeros dicen, ¡buah! Es que eso es complicado. Y yo veo complicado lo de ellos, o sea, que yo creo que es adaptarse a una cómo te hayas evolucionado con la técnica. Okay. ¿Algún timplista reconocido ha estado por aquí? ¿Ha visto el taller? ¿Ha visto...? Bueno, sí, es verdad que han estado en la pequeña exposición de mi padre, ¿vale? Han estado timplistas como, por ejemplo, Domingo, el Colorado, que es muy buen amigo, y bueno, Pedro Izquierdo, también, buen amigo y compañero del sector, porque bueno, sabemos que es un timplista de los buenos, de los grandes. Y es verdad que bueno, han estado personas del mundo de la música y demás, y bueno, aquí en el taller no, pero sí es verdad que hemos vinculado con ellos, bueno, nos hemos sacado fotos, hemos estado, bueno, y yo creo que casi todos tienen timples de mi padre, como Benito Cabrera, o Totoyo Millares, ¿vale? Y bueno, José Antonio Ramos, para descanse también, ¿vale? Ya te digo, un par de ellos, bueno. Antes me comentabas que aunque no son timplistas, pero bueno, uno de tus timples fue a Madrid, a la Casa Real. ¿Cómo es esa anécdota? Timple de mi padre. Mi padre quiso, cuando nació la infanta, ¿vale? Leonor, pues quiso regalarle, ¿vale? Un timple canario para que, oye, pues en la Casa Real estuviera presente lo que es el folclore, ¿no? Y la tradición canaria como tal. Y entonces mandó un lote de 4 timples para la Casa Real, donde se les envió el reconocimiento, ¿no? y agradecimiento por el regalo hacia la infanta, ¿no? Y hacia los reyes recientes, porque cuando pasaron a heredar el trono. Y nada, pues sí, es verdad, es un dato súper curioso y nos enviaron la carta real como en eso, en agradecimiento. Y hombre, pues es un orgullo para mi padre, bueno, para mi padre y para mí, para la familia, incluso me atrevería a decir que en general a Canarias, porque, a ver, este pequeño grano de arena, oye, pues está allá, ¿no? Y la verdad que fue una anécdota muy bonita y curiosa, la verdad. Pues quién sabe si las niñas estarán tocando el timbre. Lo dudo, pero bueno, a lo mejor estarán empezando a cantar. ¿Qué recuerdos tienes de otros constructores aquí de la zona de la Orotava? Bueno, sí. Que te vengan en mente, ¿no? A ver, por ejemplo, me acuerdo mucho del amigo Domingo Machado, fallecido también, el hijo con el cual, pues, quieras o no, siempre tenemos un trato no tan grande como nos gustaría por el distanciamiento y demás, pero sí es verdad que donde nos vemos, nos saludamos, nos conocemos y a veces, pues, intercambiamos pues, información o
procesos, de la evolución, ¿no? Sí. Y sí recuerdo del padre, pues cuando a lo mejor llegaba algo muy complicado aquí, pues mi padre no lo podía reparar, pues íbamos abajo y se lo llevábamos a él y él lo reparaba, ¿no? Sí. Después del amigo pues Francisco Fariña, también me acuerdo de, no tan de ahora de grande, sino de cuando era pequeño, pues ir con mi padre Ajá. ¿sabes? Y ver los inicios y cómo evolucionó y demás, pero bueno, con los años pues uno va perdiendo ese trato cercano y nos centramos cada uno en lo nuestro, ¿no? Sí. Es verdad que la sociedad así lo requiere y aunque los medios nos permitan divulgar Sí. muchas cosas, por otro lado nos encierran en otras, ¿no? Pero bueno, pero sí tengo recuerdos de ellos. Sí. Antes no te pregunté cuando te pregunté por las características de tu timbre, pero para no dejarlo pasar, por una parte, los barnices que utilizas, si utilizas poliuretano, malaca o nitrocelulosa. Pues nosotros utilizamos barniz de muñeca, ¿vale? Los barniz de Ah. muñeca, seguimos utilizando el barniz de muñeca, no lacamos a pistola, ¿vale? Es verdad que los acabados son espectaculares, pero nos hemos dado cuenta con el tiempo que cuando un timple nuestro se rompe, ¿vale? Se encola, se vuelve a lijar, se vuelve a barnizar y no te enteras que se ha roto. Sin embargo, un timple que está lacado, ¿vale? Pues siempre ese proceso será mucho más complicado. Sí. ¿Vale? Pero sí, seguimos utilizando barniz de muñeca, lo que es el barniz de muñeca y el secante de toda la vida en las proporciones, y un barniz determinado, ¿vale? El cual, pues con el trapo, Sí. ¿vale? Lo utilizamos en forma ¿vale? Que pasamos y le vamos dando ese pequeño brillo mínimo, ¿vale? Sí. Pero no ha acabado espejo que caracteriza a los timbres nuestros, ¿no? Sí, sí. Y respecto también al tiro, imagino que si son tiros tradicionales, son tiros de 38, 38, Sí, 37. normalmente tenemos trasteos desde 36 hasta 42. Hasta 42. ¿Sabes? Dependiendo del tipo de timple, pues ya te digo, tenemos desde 35, por ejemplo, o 32, 35, hasta 42. El largo del tiro dependerá siempre entre el puente, ¿vale? Y el hueso del traste arriba donde va el clavijero, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya los que construyen saben que lleva una regla matemática y que eso, pues, es donde salimos el traste, pues, dependiendo de cuántos trastes queramos. Si es de concierto, pues vendrá más hacia la boca, ¿vale? Y si es un timple parrandero, pues como esto, por ejemplo, que tenemos aquí, 12, ¿vale? Pues sí, solemos estar en esa cantidad más o menos. Sí. Para un poco ya pues terminar con la entrevista, ¿cómo ves la situación del timple en nuestros días y el futuro que tienen los constructores por delante? ¿Ves que es prometedor, que esto va a morir o que va a seguir? No. Creo que el folclore canario, ¿vale? Está pasando por un momento muy bonito, ¿vale? Porque la juventud ha querido evolucionar, ¿vale? Y hemos visto desde los constructores de timple, como en su evolución han hecho maravillas, incluso integrando el timple eléctrico o con amplificador y demás, ¿vale? Hasta los mismos cantadores, ¿vale? Un cantador de folías antiguo o de la época de antes tiene el encanto de ese cantar que es maravilloso, pero tú ves a las nuevas juventudes cómo manejan esos falsetes y cómo tal, y oye, pues también enamora. Yo me imagino que esto va en auge, nunca hacia detrás, nunca hacia detrás, siempre lo veo que va hacia adelante. Y el tema de la construcción, pues yo creo que, bueno, me imagino que los herederos o los posibles herederos de esos luthiers que hoy en día están trabajando seguirán con ellos, o espero que así sea, por lo menos para que no se pierda. Y siempre habrá alguien o que salga desde cero como autodidacta, ¿vale? O que agarre la trayectoria de su abuelo o de su padre, como es el caso nuestro, ¿no? Y pienso que sí, que esto va más en auge que en declive, ¿eh? Sí. Me parece que va a seguir para adelante y hemos pasado malas épocas. El folclore tuvo una época que se quedó muy estancado, muy en lo mismo, pero es verdad que hoy en día ha evolucionado, ¿eh? Y seguirá evolucionando. Ustedes han tenido, aparte de ustedes tres, las tres generaciones, ¿han habido más aprendices en el taller? No, como te comentaba antes, sí es verdad gente que ha venido Sí.
a pedir opinión, información y eso, pues sí, hemos tenido, y a lo mejor pues de estar 1 o 2 días a ver cómo se hacen hasta que aprenden a hacerlo y demás, ¿no? Pero no han Hay gente que habido empieza de más. cero, ¿no? No, no, la verdad que no. Pues sí, señor, pues con esto más o menos nos hacemos una idea de quiénes son los Sindo padres, hijos y nietos. Exacto. Y muchas gracias por el ratito. Pues nada, gracias a ustedes.